Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a su programa Café en la Mañana de hoy jueves, ya casi cerrando esta semana, cargados con mucha información. Arrancamos con estas imágenes alusivas a lo que ha sido la entrega de cartas credenciales a el embajador plenipotenciario que ha, definido, ha anunciado el gobierno de Chile acá en la República Bolivariana de Venezuela. Buenos días, Emma Carolina Gur. Señor Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días, así es, pero no solamente de Chile, señor Caballero, también de Francia y también de Colombia. Han sido entregadas el día de ayer estas tres cartas credenciales por parte de estos diplomáticos a el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, para afianzar estos lazos de integración, de hermandad y de cooperación con los países hermanos, lo que busca el gobierno bolivariano en este marco del diálogo permanente que sostiene con todos los grupos y con todos los sectores. Bueno, no escapa el tema diplomático y estrechar esos lazos de hermandad. Fíjate, veíamos allí a Francia, veíamos a Colombia y veíamos a Chile. Representaciones que seguro van a aportar importantes datos y van a seguir construyendo estos lazos de integración con estos pueblos. Y vale destacar ahí como elemento importante que se trata de tres países cuyos gobiernos, en un pasado reciente habían jugado quizás a la injerencia en nuestro país, a la desestabilización, a reconocer a un señor de Narnia, un señor inexistente, esto como parte de una política de injerencismo en nuestro país. Mira, hablamos de Chile con el señor Piñera, más allá de la diferencia que uno pueda tener con Boric. Hablamos de Francia con Macron, que se ha reconocido, mire, le dio la mano, estrechó la mano al presidente Nicolás Maduro, y hablamos de Colombia, cómo no decirlo, con el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Pero de inmediato vamos a presentar que ha publicado a través de su cuenta en la red social Twitter el presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito de esta visita que se llevó a cabo el día de ayer en el Palacio de Miraflores. Fíjense, dice de la siguiente manera el primer mensaje. Sí, ahí está, el jefe de Estado coloca lo siguiente: Jaime Gazmuri Mujica será el nuevo embajador designado de la República de Chile ante nuestra patria. Estamos seguros en querer avanzar en la reconstrucción de nuestras relaciones bilaterales para el beneficio de ambos pueblos. ¡Viva la diplomacia bolivariana de paz! Destaca el jefe de Estado en esta publicación. Vamos a presentarle de inmediato cuál es el perfil de este nuevo embajador de Venezuela o de Chile en Venezuela. Vamos a presentárselo de inmediato, a ver si lo tenemos ya esos datos de interés para que todas y todos podamos comentarlo. Sí, ahí está, fíjense algo. Jaime Gazmuri es el embajador chileno, fue designado el pasado 25 de mayo por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Gazmuri es un político de 79 años. Milita en el Partido Socialista Chileno. Ejerció como senador por más de 20 años entre 1990 y en el año 2010. Previo a su designación, cumplía funciones como ministro del Tribunal Calificador de Elecciones. Y también formó parte del Consejo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Es miembro de la Sociedad de Economistas Agrarios Chilena. Fíjense, ahí está
parte de El este perfil del nuevo diplomático, el encargado de la diplomacia de Chile en nuestro país. Bien, ahora veremos también la presentación de la entrega de cartas o de cartas credenciales del embajador de Colombia. Vamos a presentarles allí de inmediato el mensaje que ha publicado el presidente de la República. Dice de la siguiente manera. Milton Rengifo Hernández me hizo entrega de sus cartas credenciales como nuevo embajador de la República de Colombia ante Venezuela. Trabajamos para el desarrollo de nuestras naciones a través de la diplomacia de paz, avanzando, destaca el jefe de Estado. Bueno, concluye también ya con este nombramiento que hace el gobierno de Colombia con lo que fue digamos, el proceso que cumplió Armando Benedetti. Bien, vemos ahí imágenes entonces que dan cuenta de esta entrega y el estrechón de manos entre el presidente Nicolás Maduro y el embajador. Vamos a presentarles también de inmediato cuál es el perfil de este embajador de Colombia en Venezuela. Bueno, ahí está, fíjense algo, Rengifo fue designado como embajador el pasado mes de julio, ya se lo vamos a colocar allí. Ajá, lo tenemos. Bueno, fue designado en el pasado mes de julio. Es politólogo de profesión. Igualmente ha desempeñado diversas actividades en materia política y de gestión comunitaria. Entre el año 2012 y 2014 fue funcionario de la alcaldía de Bogotá. Entre 2006 y 2010 fue asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador Gustavo Petro. Así es, bueno, el segundo embajador que entregó sus cartas credenciales el día de ayer y como el otro embajador que ha entregado sus cartas credenciales ante el presidente de la República es el embajador de Francia, que por cierto, días atrás había montado a través de su cuenta de la red social Twitter, uno revisando las informaciones y las noticias, uno veía la información, ¿no?, que publicaba, él decía, bueno, recién llegando a Venezuela y me doy un paseo por Caracas y veo lo bella que es esta ciudad. Antes de incluso entregar las cartas credenciales, ya le daba un recorrido a Venezuela y se tomaba, tenía fotografías del embajador de Francia y tenía de fondo a nuestro querido Guaraíra Repán y tenía otras zonas de la ciudad capital. O sea, esa fue la impresión que se ha llevado, o la primera impresión que se ha llevado el embajador de Francia, designado de Francia en Venezuela, a su llegada a Venezuela. Veamos el Twitter que ha publicado el primer mandatario nacional con este diplomático. Fíjense, ahí está, dice el jefe de Estado, recibí en el Palacio de Miraflores a Emmanuel Pineda, embajador de la República Francesa, designado ante la República Bolivariana de Venezuela, avanzar en la construcción de relaciones bilaterales de respeto, paz y armonía es el camino. Bienvenido, dice el jefe de Estado en su red social Twitter. Bueno, de la misma manera vamos a presentarles cuál es el perfil de este embajador que recién llega a Venezuela a cumplir sus funciones de diplomático. Fíjense, como primer punto. Allí destaca que Pineda se desempeñó como segundo secretario en Lisboa. Fue consejero político en la representación permanente de Francia ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Ocupó la jefatura de la misión de apoyo de los sectores estratégicos en empresas y economía internacional. Y en el año 2019 ejerció como embajador extraordinario y plenipotenciario en Honduras. Bueno, ahí bien interesante, ¿no? Se sigue afianzando la diplomacia de paz, como lo dice el jefe de Estado, con lo que es esta entrega de cartas credenciales. Y reiteramos, hablamos de Colombia, hablamos de Francia y hablamos de Chile, el gobierno del señor Gabriel Boric. Tienen acá nuevos representantes diplomáticos. Eso es bueno, porque se reconoce el Estado venezolano, se reconoce al presidente de la República, Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela ante el mundo, ante estos países y ante el mundo. Y bueno, y se hace esa hermandad, es estrechar relaciones de integración, de solidaridad, pero de iguales a iguales, ¿no? No por tener o por pretender ser una superpotencia vas a estar por encima de cualquier otra nación. Todos somos iguales, bueno, tenemos que ser tratados como iguales. Bueno, importante estos acercamientos que se continúan haciendo con Venezuela y el resto del mundo. Bueno, ahora vamos a revisar, sí, como siempre lo hacemos, mensajes que se van actualizando 11 minutos en la red social Twitter. Vamos. Bueno, arranca el primer mandatario de la siguiente manera. Fíjense lo que destaca aquí. Dice, qué satisfacción tan grande me da ver la felicidad y alegría de nuestros niños, niñas y jóvenes del Plan Vacacional Comunitario 2023. A lo largo y ancho del país vale la pena todo nuestro esfuerzo y trabajo. Seguiremos garantizándoles más espacios para la recreación y el disfrute sano, y adjunta allí el presidente de la República imágenes de los niños de la patria disfrutando de este plan vacacional comunitario en diversos estados del país. Miren, diversas zonas, vemos deporte, vemos recreación, vemos allí playa. Bueno, disfruta de los niños de la patria. Otro mensaje que igualmente publica el jefe de Estado y dice lo siguiente.
El mundo del arte conmemora el centenario del nacimiento de Carlos Cruz Diez, referencia universal del arte contemporáneo, reconocido por su investigación, el cinetismo y las experiencias ópticas. Varias de sus obras son exhibidas en espacios públicos de nuestra ciudad capital y en diversas ciudades del mundo. Miren, 17 de agosto de 1923 nace Carlos Cruz Diez, referencia sin duda, símbolo de nosotros los venezolanos. Dio su obra, ¿no? A todo el mundo. Bien, avanzamos. Más mensajes que se publican a través de las redes sociales por parte del presidente de la República. Los pueblos de nuestra América recuerdan al general argentino José de San Martín, quien partió físicamente hace 173 años, hombre de grandes virtudes que dedicó su vida a la búsqueda de la justicia social, la liberación del ser humano y la unión de la patria grande. Adjunta allí una imagen de José de San Martín, tal día como hoy fallece, pero en 1850. Bueno, información importante. Seguimos revisando porque también vamos a comentarles un siguiente mensaje que publica el jefe de Estado. Dice, un video hermoso para que vean cómo quedó el complejo educativo Pedro Eligio Méndez en Antímano, un caso especial que llegó a las manos de Silita y lo que ocurrió fue un milagro hecho con amor para nuestro pueblo, para que nuestro pueblo lo disfrute. El trabajo que realizaron en el sector es espectacular. Vamos a ver lo que coloca el jefe de Estado en este video. Vamos a verlo. El amor es la entrega que tenemos nosotros. Creo que vamos a tener más oportunidad de transmitir pues, esos conocimientos que los muchachos quieren. Nuestros asientos no tenían espaldar, las mesas estaban todas despegadas. La sala de computación estaba por allá, por el cipote viejo. Entro, fue impactante. De verdad que me gustó bastante la estructura como quedó. Si yo sentí eso cuando entré, yo creo que los estudiantes van a sentir también eso. Y ahora siento que con nuestras nuevas mesas podremos estar más cómodos para así alentarnos a seguir estudiando. Ahora hay computadora, los salones se ven bien. Hay varias cosas nuevas que antes no estaban. Ellos van a sentir que aquí, aparte de venir a aprender un conocimiento, van a tener una familia que lo va a acoger más y en donde van a tener la oportunidad de crecer sanamente y van a tener lo que sería el comedor donde van a, o sea, la comida diaria, y es fundamental para ellos. Pues. La comunidad sorprendida porque lo que escuchamos nosotros los vecinos alrededor, oye, qué gratificante, qué bendición. Tengo 42 años, tengo 3 chamos, o sea, 2 de ellos estudian aquí y mi persona que, o sea, estoy en el nocturno y de verdad me parece una excelente oportunidad que se nos está presentando para muchas amas de casa que dejamos los estudios y no teníamos la oportunidad pues de estudiar. Quiero estudiar medicina, siempre he soñado con eso, estudiar medicina porque me gusta la salud pues. Tenemos cercano un parque tanto para nosotros los estudiantes de acá como nosotros los de la comunidad y tenemos un centro de salud cercano. Cualquier emergencia lo tenemos aquí a la mano y a la comunidad también se le presta el servicio. El Comité de Salud somos los que hacemos por punto y círculo, llevamos el trabajo a la comunidad, llevando a su casa para cualquier problema de salud que tengan, serán atendidos con el doctor y tanto en la escuela, salud a la escuela, en la parte bucal y atención médica. En mi escuela, mi maestra me enseña el valor de la amistad, la solidaridad y también la honestidad. Sentimientos encontrados porque ya tenemos muchos años con nuestra escuela y este ha sido un cambio radical. Es como que nos hubiesen colocado otra escuela aquí. Gracias Silvia Flores por darnos nuestra oportunidad para tener nuestra escuela renovada. Bueno, y el mensaje y este material, bueno, tan bonito de esta escuela que ha sido rehabilitada, bueno, para los niños, para los jóvenes, para la educación, para el presente y para el futuro de nuestro país. 11:16 de la mañana, vamos. De nuestra amiga ahora, nuestra querida compañera Alba, ¿cómo está el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Buenos días.
Soy Alba y a continuación presentaremos las condiciones meteorológicas proporcionadas por el INAME para este jueves, 17 de agosto. Se esperan áreas nubladas y precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica con mayor intensidad en horas de la tarde y noche, motivado a la interacción de la zona de convergencia intertropical y la onda tropical número 30, la cual se desplaza sobre el Mar Caribe al norte de Venezuela. Acumulados pluviométricos entre 4 y 60 litros sobre metros cuadrados al sureste de Bolívar y oeste de Falcón. Se mantiene la temperatura máxima después del mediodía, cercana a los 39 grados Celsius en los estados Falcón, Lara, Yaracuy y Zulia. En la Gran Caracas, nubosidad parcial en la mañana, áreas cubiertas por la tarde y noche, con lluvias o lloviznas dispersas. Juntos por la vida y la paz para la gestión del riesgo. Así es, amigo. Bueno, el pronóstico para las próximas horas, tomen como siempre, le decimos desde acá sus previsiones para que estén atentos y no los agarre desprevenidos. Así es, bien pendientes. Por cierto, la información, ayer llovió muchísimo en la noche de ayer en el estado de Aragua, hay una afectación ahí, así que hay que estar muy atentos con esos palos de agua que, bueno, se forman de repente. De repente. Esas nubes se forman y cae un aguacero. Son de muy corto periodo, pero de muchísima intensidad. Sí. Eso debe tener una explicación. Miren, vamos a presentarle allí, está nuestro invitado, se trata de Gilberto Jiménez, él es el secretario del Movimiento Electoral del Pueblo. ¿Y qué tema vamos a tocar, licenciada? Pero él, adicional a eso, forma parte de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano. Fíjense, está pasando una situación particular en Ecuador, ¿no? Que hay que colocarle la lupa, hay que estar bien atentos allí. Se han hecho alguna denuncia, ya el presidente de la República de nuestro país ha fijado posición en función a eso, el tema de la paz. Pero vamos a ver qué hay allí, qué hay detrás de eso. Bueno, tomando en consideración que el diputado forma parte de esta Comisión de Política Exterior, bueno, vamos a andar en relación a ese tema porque de una u otra manera tiene afectación en Venezuela. Así es. Pausa, ya venimos. Y ahora me recuerda mucho esto, la forma como actuaron bandas de paramilitares y sicarios para influir en el desarrollo del proceso electoral, para tratar de manipular el proceso a costa de una tragedia, de sangre y de dolor para el pueblo de Ecuador. Al pueblo de Ecuador le decíamos que ojalá más temprano que tarde retomen los caminos de la seguridad, de la estabilidad interna, del control del país y de la paz. Toda nuestra buena voluntad para el pueblo del Ecuador. Bueno, ahí está el jefe de Estado manifestándose en torno a la situación bien complicada, delicada que se está viviendo a esta misma hora en Ecuador, en vísperas de lo que va a ser ese proceso electoral presidencial, el asesinato muy recientemente de uno de los candidatos, en este caso Villavicencio. Vamos a revisar un dato bien interesante que ha preparado el equipo de producción en torno a las figuras políticas que, digamos, han sido afectadas por la violencia. Fíjense ustedes, el 21 de enero, Julio César Farracho, candidato a la alcaldía de Salinas, víctima de la violencia. El 4 de febrero, Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López. Entre otros, igualmente el 13 de junio, Jairo Olaya, concejal de Esmeraldas. El 16 de julio, Rinder Sánchez Valencia, candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador. Seguimos revisando, entre otros detalles. Fíjense, el 23 de julio, Agustín Intriago, alcalde de Manta, ya lo comentábamos ahorita fuera de cámara, asesinado también. El 9 de agosto, Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador. Y el 14 de agosto, justamente días después de lo que ocurrió con Villavicencio, asesinaron a Pedro Briones, dirigente político ecuatoriano, por cierto, de la fórmula de la Revolución Ciudadana. Bien lamentable lo que está pasando en Ecuador. Vamos a revisar algunas cifras porque es un problema bastante complejo lo que está ocurriendo en Ecuador, pero vamos a compararlo justamente con los periodos o con el periodo que tuvo en el poder el presidente Rafael Correa. Vamos a presentarles, allí está la lámina. Si ustedes chequean durante o lo que fue la existencia de la base de Manta, cómo hubo los picos, hablamos del año 97, 98, 2000, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, la Revolución Ciudadana
hay un punto de inflexión, si lo vemos a partir del año 2010, y comienza a descender. Estamos hablando de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, como poco a poco fue disminuyendo, poco a poco fue bajando hasta el año 2017, cuando asume Moreno y el señor Guillermo Lasso. Recuerden ustedes que hay que recordar al señor Moreno, bueno, que traicionó al propio presidente Rafael Correa, que le dio su apoyo en ese momento, luego de asumir la presidencia le dio la espalda, y luego lo que ha sido este gobierno de extrema derecha que lleva adelante el señor Guillermo Lasso. Pero vamos a la mesa donde está Emma con nuestro invitado. Así es, diputado Gilberto Jiménez, además diputado de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano. Vemos esos datos y esas cifras que nos llaman poderosamente la atención, diputado. ¿Cómo la violencia en Ecuador ha ido creciendo, ¿no?, con la llegada de la derecha? ¿Cuál es su lectura en función a eso? Primero, yo creo que es importante, primero saludarlo, ¿no?, y agradecer la invitación a este espacio, a tomarme un café con ustedes y con todos quienes habitualmente ven este importante programa que genera además información y opinión a nivel político en nuestro país. Mira, el tema de la violencia debe ser observado desde dos perspectivas. Primero, es un indicador, sin duda alguna, de una degradación de la sociedad como tal, es una expresión, es una forma más como se expresa, ¿no?, del tema de los valores. Generalmente los países que están en crisis comenzamos a ver esta degradación, ¿no? Y es bien importante lo que ustedes hacen al comenzar a hablar del tema de la violencia, porque un escenario es la violencia general que sucede en la sociedad, ¿no?, lo que es grupos de bandas organizadas, los robos, las diferentes formas como se expresa la violencia, que no necesariamente es un homicidio, ¿no? Hay desde un robo a mano armada, la agresión en el núcleo familiar, todas son formas de expresión de violencia. Y otra cosa es cuando llevas la violencia a la política, al ejercicio de la política. Son dos cosas bien importantes. Ahora, vimos en los cuadros que ustedes presentaron a la opinión pública nacional y al país el comparativo de los periodos presidenciales. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, Ecuador llegó a ser el país con menos violencia, con menos índices de violencia, o uno de los países más seguros del continente latinoamericano y caribeño, pues, ¿no?, de toda esta zona. Y ahora vemos cómo contrasta que ha sido exponencial el aumento del tema de la violencia y cómo ha traspasado las fronteras el tema de la violencia al tema político, ¿no?, a la utilización de la violencia como un arma o como una forma de accionar políticamente, que es donde tenemos nosotros que centrar la atención. Nadie puede en Venezuela decir que no conoce el tema de la violencia en la política. Es decir, nosotros los venezolanos y las venezolanas le hemos visto los colmillos, le hemos visto los dientes al tema de la violencia. 2017, 2018, el tema, las supuestas acciones de protesta de la sociedad civil, pacífica, todo eso que ya conocemos, pero que tuvo un saldo terrible, ¿no? Personas que fueron quemadas vivas. No solamente los que ya ha sido ampliamente publicitado, lo vimos en todos los medios, algunos casos en particular, pero también, bueno, ocurrió en Puerto La Cruz, quemaban gente, degollaban a la gente poniendo guayas para degollar a los motorizados, es decir, vimos agredir a escuelas donde habían niños, quemar bienes públicos, todas esas son maneras de expresión de la política nacional. Ahora bien, diputado, es importante cuando usted, lo que es la parte comparativa, yo leía por ahí un titular del diario El País de España, donde daba cuenta justamente, el titular decía, Ecuador quiso no parecerse a Venezuela, pero terminó pareciéndose a la Colombia de los años 90. Pero le pregunto por lo siguiente, si bien es cierto que aquí en Venezuela han habido expresiones de esa violencia, no ha pasado lo que ha pasado en Ecuador. Aquí hay algunos sectores, por cierto, de extrema derecha, hay candidatos de oposición que, bueno, han querido de esto hacer como una especie de show. Una señora que, por cierto, dijo, no tengo dinero para la campaña, días después dijo, me quieren matar. El gobierno, pero voy a denunciar ante la ONU. No, y no solo, sino que se adelantan las investigaciones y después que el gobierno dice, te quiero dar protección, vamos a investigar, no quiero protección, no quiero nada. Entonces uno dice, bueno, ¿es realmente ella víctima de amenazas? ¿Por qué no accede a la investigación? ¿Por qué no accede a la seguridad que le ofreció el Estado? Bueno, fíjate, justamente comenzaba haciendo el comentario de la violencia que vivimos en los años 2017, 18, 19, porque yo creo que es importante aterrizar el tema, contextualizar lo que está sucediendo, ¿no? Cómo algunos factores políticos, cuando no ven posibilidades reales de lograr victorias electorales,
prefieren como darle la patada a la mesa, pues darle el golpe a la mesa, generar intranquilidad, robarle la paz al pueblo venezolano, porque eso enrarece el ambiente, eso enrarece. Cuando tú vas a un proceso electoral, tú requieres un nivel de calma y de tranquilidad para poder centrarte en este proceso electoral. Ahora, ¿qué estamos nosotros viendo en estos días? ¿Qué ocurrió recientemente? Gran parte de esas movilizaciones, mal llamadas protestas pacíficas, fueron protagonizadas no por la sociedad civil que salía a la calle, eran grupos armados, grupos de delincuencia organizada. Es decir, algunos factores políticos acudieron, financiaron, pagaron una especie de sicariato, ¿no?, a estos factores para que asumieran la protesta. ¿Qué es lo preocupante con el tema de la violencia? Que eso es una espiral que no tiene fin. Todos sabemos cuándo inicia, pero no sabemos cuándo termina. Y ahí lo estamos viendo cómo se ha manifestado o cómo se está manifestando en Ecuador, ¿no? Que el listado de personas, lo más publicitado fue lo ocurrido con Villavicencio, con Fernando Villavicencio, que era un candidato presidencial con opciones, era el segundo en opciones, y que inmediatamente los factores de la derecha acusaron al correísmo, como diciendo que él estaba investigando a Correa. ¿Quién? Porque es público y es notorio que quien estaba ganando las encuestas o quien se proyectaba con la victoria electoral era la candidata del correísmo, de la Revolución Ciudadana. ¿Quién ganando un juego patea la mesa? ¿No? Esto es importante primero tenerlo claro. Pero es que se asemeja mucho la circunstancia, cómo buscan politizar hechos de violencia que son condenables, ¿no? Hay que primero expresar repudio a este tipo de acciones que están ocurriendo, pero nosotros como venezolanos estamos obligados a vernos en ese espejo, porque ese juego perverso que estamos viendo en Ecuador, después asesinaron a Briones, a Ramón Briones, casualmente en un municipio, en un espacio geográfico cercano al norte de Ecuador, en frontera con Colombia. Entonces, evidentemente ocurre un proceso, y quiero que no se malinterprete lo que voy a decir cuando yo hablo de la colombianización, pero existe un factor de colombianización de la política venezolana. Se habla de lo de Haití. Y no por estigmatizarlo, sino que tú hablabas de la Colombia de los años 60. Bueno, yo me voy a la Venezuela del año pasado, a la Colombia del año pasado. Estamos hablando de casi 400 líderes sociales que han sido asesinados, vilmente asesinados, y que no se ha hecho justicia, no se ha investigado. Es decir, es la Colombia de los años 60, de la década de los 70, de los 80, de los 90, del 2000. Es un proceso de degradación política y lo tenemos al lado. Por eso tenemos que, cuando vemos este tipo de acciones, los venezolanos tenemos que vernos en ese espejo y valorar la paz política que tenemos nosotros y tenerlo claro, independientemente usted sea chavista o usted sea opositor, le guste a usted el presidente Nicolás Maduro o no, eso es un derecho que usted tiene como ciudadano en una democracia. Hay algo que sí nos es común a todos, que es la paz y la tranquilidad, es un derecho humano fundamental que tenemos que defender, seamos quienes seamos. Entonces, hay que ver que estos factores que en un momento determinado en las guarimbas buscaban contratar a los grupos de delincuencia organizada, son los mismos, exactamente los mismos actores que antes hablaban de la salida, ahora están hablando de hasta el final. Es decir, el mismo esquema de violencia, de caotizar los escenarios políticos, están otra vez en la palestra y ahora pretenden dirigir los destinos de este país. ¿Usted se imagina si alguno de estos factores políticos asumiera el poder en Venezuela? O sea, Diputado, lo que estamos llamados. Diputado, le pregunto qué incidencia pudiese tener este tipo de violencia que se están generando en países vecinos, Ecuador. Vemos que aún y cuando ha disminuido de manera exponencial el tema en Colombia, se mantiene el tema de la violencia en Colombia. ¿De qué manera pudiese incidir esas situaciones que ocurren en Venezuela, tomando en consideración que ese tipo de violencias no son vistas acá, no es habitual, ¿no?, verlas acá en Venezuela? El tema, por ejemplo, del sicariato y ese tema, ¿cómo pudiésemos o cómo el venezolano pudiese verlo o cómo se pudiese incidir acá en nuestro país? Yo creo que nosotros lo que tenemos que seguir avanzando y apostar, los que amamos a esta patria, y en este caso particular los que somos revolucionarios, tenemos que apostar a que el escenario político en todo el continente cambie, digamos, y volvamos a tener aquellos momentos cuando tuvimos a Correa, a Evo Morales, a Lula da Silva, al comandante Chávez, ¿no?, a Kirchner en un momento determinado. Digamos que se jugó y se apostó a la unidad latinoamericana, a una forma de integración. Eso es lo que están bombardeando los factores de derecha. Lo estamos viendo en Ecuador, donde se prevé una victoria avasallante
de la Revolución Ciudadana, entonces ellos nos buscan. No podemos ganar la partida aquí, vamos a generar la violencia para enrarecer el ambiente, para militarizar el país, etcétera. Eso es Ecuador. En Colombia lo estamos viendo, la forma de violencia se expresa de manera diferente, mientras que Petro avanza en un diálogo directo con, en este caso, el ELN, le están, bueno, hay una violencia dirigida hacia Petro, lo hemos visto con el tema de su hijo, de vincularlos eso es una forma de expresión de violencia, para aniquilar moralmente a un actor. Si no le dan dos tiros, 3 tiros, como se acostumbra a hacer en Colombia, y no lo digo yo, lo dice la historia de Colombia en los últimos tiempos, que matan a los candidatos y a los presidentes del país, bueno, pues entonces lo aniquilan desde el punto de vista moral. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como venezolanos? Cerrar los espacios, cerrar los caminos a la violencia. Que usted esté consciente de quiénes son los factores políticos que están apostando a caotizar el país, cerrar los espacios, pero no es solamente hacerlo como venezolano, sino actuar, no votar por aquellos factores, porque aquí los problemas en democracia deben solucionarse a través del voto. Diputado, ¿qué lectura tiene sobre América Latina? Parece estar viviendo, bueno, cambios también o procesos de cambio, sectores de extrema derecha que quieren recuperar espacios también. Vemos en el caso de Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos, está en campaña por regresar. El Bolsonaro también ha manifestado su interés, a pesar de que creo que empieza sobre él ya una inhabilitación. Pero el caso más reciente es el caso de Milei en Argentina. ¿Qué está pasando con este tipo o este estilo de hacer política, del extremo, de lo radical? Yo ayer decía, bueno, a mí lo que me gusta, y digo entre comillas, de Milei y de la otra señora de la extrema derecha aquí en Venezuela, lo que me gusta es que ellos le hablan a la gente así con lo que ellos piensan de una vez, no engañan a nadie, pues yo voy a privatizar, yo voy a cortar todo el gasto social, bueno, inclusive este señor ha dicho que es admirador del gobierno de Inglaterra, no, es una cosa loca realmente. Y que está a favor de la comercialización de los órganos, por ejemplo, ¿no? O sea, el hombre no se guarda nada. Yo creo que eso es expresión de la antipolítica. Y eso también dice el desgaste que está sucediendo en los diferentes países con la práctica política cotidiana. Cuando tú ves a algunos actores que no dan la respuesta a las expectativas, y además cuando ellos lo hablan, ellos no están hablando a la masa, ellos están hablando a algunos factores. Yo creo que ellos están revisando muy bien los datos que da la Big Data, ellos sectorizan perfectamente qué es lo que esperan escuchar algunos actores de la sociedad, y es a ellos a quien ellos dirigen ese discurso. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que una manera de defender la democracia en los diferentes países es reivindicar no solamente el ejercicio del voto, ¿no? Porque eso fue expresión además de mi opinión personal. Mi opinión personal. No, en el tema de Argentina, rápidamente. Ajá. Cristina Kirchner, que es, digamos, el factor que moviliza a la sociedad, a la oposición, en este caso Argentina, no se activó para este proceso electoral. Para mí que por ahí puede haber un pase de factura a masa de algunos actores por ahí políticos, pero yo creo que yo tengo la esperanza que se pueden recomponer las fuerzas, porque lo realmente crítico en Argentina es que prácticamente los factores de derecha, desde la extrema derecha a la centroderecha, son los que se llevaron casi el 80% de los votos en estas primarias. Yo aspiro que haya suficiente tiempo para recomponer, que el kirchnerismo se recomponga y pueda avanzar con fuerza en un proceso electoral en Argentina. No podemos perder a Argentina para construir la unidad latinoamericana. Que logró, que se luchó por recuperarla. Fíjese, hablando de eso que usted dice, diputado, y del tema de cómo dirigir los mensajes, a quién van dirigidos, fíjense que hacían un análisis de la cantidad de votos que había tenido este señor en Milei, ¿no? Sí. Y la mayoría, Milei, y la mayoría eran jóvenes, ¿no? Entonces, conversando nosotros en casa, le digo a mi chamo, mira, y me dice, mamá, pero sí, yo lo sigo a él en TikTok. O sea, mi chamo, que es un chamo de 14 años, lo sigue en TikTok. Y yo digo, no, mamá, pero es chistoso, o sea, capta la atención. Entonces, cuando yo me siento con él, ya va, hijo, te voy a explicar quién es Milei. Y me pongo a mostrarle las cosas y me dice, ay, no, mamá, él es muy malo, ¿ves? O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Es cómo ellos dirigen, ¿no? El tema comunicacional y a quién va dirigido y a quién captan. Entonces, eso es importante. Mira, y eso nos sirve a nosotros, a uno como de reflexión, de qué manera se puede captar a ciertos grupos, como usted dice, diputado, que captan a los grupos sectorizados. Bueno, mi chamo de 14 años, imagínate, lo seguía o lo sigue por las redes sociales, pero era porque le parecía chistoso, ¿no? Entonces, más bien lo veía de otra manera. Entonces, pero cuando tú te das cuenta el trasfondo, ¿qué buscan detrás de eso? Es como cuando tú le das a los niños, cuando le ofrecen sustancias estupefacientes a los niños que se lo venden como caramelo. Los niños les gusta porque es caramelo, pero en realidad es dañino. Entonces, eso hay que analizarlo, hay que ver qué tipo de política comunicacional se está manejando para que esos sectores y esa ultraderecha tan dañina llegue a esos sectores. Entonces, eso
para autocrítica, ¿no? Para uno, de qué manera uno puede llegar hacia esos sectores. Bueno. Y sobre todo entender que nosotros como miembros de la sociedad no somos ajenos a la política. Exacto. Son decisiones políticas los que rigen el destino de un país. Y si usted puede estar molesto, pero tú no puedes decir, no, yo soy apolítico. No, para tenemos nada. más bien que estar enterados de la cotidianidad. Yo creo que con la información tiene que fluir lo que tú hiciste con tu hijo, pero todos tenemos que informarnos qué intereses están detrás, todo lo que está ocurriendo, y no hacer, por ejemplo, Donald Trump salió al escenario con el tema del muro, ¿se acuerdan? Que era un tema bien polémico, pero eso era expresión o era el sentimiento que tenían algunos, lo que llaman los cuellos rojos, que es, digamos, las clases más bajas de la sociedad norteamericana, que bueno, la molestia porque vienen los mexicanos a quitarnos nuestro trabajo. Así es. Pero ese discurso caló. Entonces, ¿ellos qué hacen? Temas polémicos los hacen, los asumen como bandera para captarle interés a algunos factores. Muchísimo cuidado al pueblo venezolano. Somos actores políticos. Fortalezcamos los espacios de participación política de la sociedad venezolana. Creo que están abiertos los canales en Revolución para ello. Tú puedes estar molesto, bueno, muy bien, utiliza la herramienta política para expresar la molestia. Haz el ejercicio del voto, fortalece las instituciones, fortalece la democracia venezolana y no haga como hizo Milei. ¿Te acuerdas del cuadro donde este ministerio, Ministerio de la Mujer no va, Ministerio de Obras Públicas no va? Eso es una payasada. Pero como tú lo dices, Cala, ¿no? Expresa, cala, porque es algo gracioso y la gente que está hastiada de una forma de hacer política, bueno, capta la atención de estos factores. Muchísimo cuidado aquí en Venezuela. Bueno, gracias. Gilberto Jiménez, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general del Movimiento Electoral del Pueblo, presidente nacional. Vamos a hablar también, por cierto, después los invitamos para hablar del tema electoral porque... vamos con unas elecciones internas, si Dios quiere, antes de diciembre. Usted hace sus elecciones internas. Claro. Ok, eso está ahí en boga. Bueno, hay que estar pendiente. Vamos a volver a invitar para hablar de ese tema. ¿Cómo no? Diputado, muchísimas gracias. Amigos, 11:44 minutos de la mañana. Nueva pausa, no se aparte. Quédese con nosotros que a la vuelta más información para todas y todos. Ya venimos. Servimos a 16 millones de venezolanos que nos motivan a ofrecer un servicio de calidad. Juntos somos el banco número 1 con la mayor solidez en el mercado financiero nacional, respaldado por historias de éxito en cada rincón del país. En el Banco de Venezuela celebramos 14 años de éxitos a tu lado, porque en cada paso el mayor valor eres tú. Las misiones sociales y las grandes misiones fueron creadas por nuestro comandante Chávez como brazo articulador territorial y social para atender al pueblo. Tenemos que articular ahora las misiones y crear un sistema de misiones para que vayan consolidando y conformando la esencia del proyecto socialista, del poder popular. Vamos a aprobar la creación del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Hugo Chávez para coordinar y hacer más eficiente cada una de las misiones y grandes misiones. Así nació hace 10 años el Sistema de Misiones y Grandes Misiones, dando continuidad a las políticas de protección de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Ha sido el verdadero apoyo entre cada una de las misiones para trabajar articuladamente y para garantizar que cada una de las políticas llegue a todo el pueblo venezolano, a toda la juventud de esta hermosa patria. Es un poder gigantesco para que el pueblo tenga alimentación, salud, para la vivienda de nuestro pueblo, para proteger a los niños, niñas, trabajando para la formación de la juventud. Nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro ha protegido al pueblo y gracias a estas herramientas de las misiones y grandes misiones que profundiza la revolución bolivariana. ¿Cuál es el objetivo? Tener una mejor sociedad, tener una sociedad socialista, tener una sociedad de paz. Estas han sido las herramientas que nos han ayudado a ir garantizando la igualdad y la equidad, siempre ha sido la punta de lanza en nuestro proyecto. Se convirtió en el instrumento de la construcción del socialismo bolivariano en lo social, que nos va a permitir avanzar por la senda de la prosperidad nacional y de la recuperación definitiva de Venezuela. ¡Que viva el sistema de misiones y grandes misiones! Ajá. Bueno, ahí está este mensaje, este material bien bonito acerca del sistema de misiones y grandes misiones. También vamos a presentarles a ustedes otros detalles sobre esta misma materia. Así es, lo tenemos allí. Vamos a seguir avanzando y ahondando en este tema del sistema de misiones y grandes misiones y de qué manera contribuye con el pueblo venezolano. Fíjense, el sistema de misiones y grandes misiones
socialista fue creado por el gobierno venezolano en el año 2013, es decir, que ya tiene 10 años activo. Está compuesto por más de 40 programas sociales que ofrecen servicios en áreas como salud, educación, vivienda, nutrición y seguridad alimentaria. Este sistema social apunta a recuperar el estado de bienestar social vulnerado por el bloqueo, entre ellos el de Estados Unidos. Igualmente vamos a revisar en este mismo orden de ideas un mensaje que publica en la red social Twitter el jefe de Estado. Vamos a revisarlo al detalle, ya lo tenemos allí para presentarlo. Habla sobre el tema. Habla sobre esta materia. Fíjense ustedes, destaca el jefe de Estado lo siguiente. Nuestro mapa de acción, trabajo y esfuerzo diario que hacemos a través del sistema de misiones y grandes misiones tiene como centro al ser humano, a la comunidad y a la familia. Es el socialismo bolivariano que estamos construyendo la garantía de igualdad, felicidad social y paz. Avancemos hacia el rescate pleno del estado de bienestar social del pueblo, destaca el jefe de Estado. Así es, este mensaje lo ha publicado en horas de la mañana del día de hoy. Ahí va la importancia que tiene el sistema de misiones y grandes misiones y de qué manera sigue contribuyendo al pueblo venezolano en el área social. Pero vamos a ver qué abarca precisamente este sistema de misiones y grandes misiones. Fíjense, tenemos allí la misión Vivienda. También integra la misión A Toda Vida Venezuela. La misión Hogares de la Patria. Misión Hogares de la Patria. Igualmente la misión Barrio Adentro, misión Alimentación, bueno, algunos de los aspectos, ¿no? Misión Educativa Robinson Rivas y Sucre, misión Barrio Adentro Deportivo y la misión Cultura, entre otras misiones que abarca el sistema de misiones y grandes misiones socialistas en nuestro país. Sin duda alguna, el pueblo, el poder popular organizado forma parte principal en este sistema de misiones y grandes misiones, tomando en consideración que gracias a la organización del poder popular es que se puede articular de mejor manera el Estado venezolano para brindarle la atención necesaria en materia educativa, de salud, de deporte, de recreación, de seguridad, con todas estas misiones que ha implantado el gobierno bolivariano para esa atención de manera directa e inmediata al pueblo venezolano. Ahí creo que es, en vez de misión A Toda Vida Venezuela, es Gran Misión Cuadrantes de Paz. Creo que ahí hubo una modificación, ya la misión fue transformada. Bueno, 11:52 minutos de la mañana. Seguimos. 11:52 minutos de la mañana. Bueno, estas misiones contribuyen y por supuesto van a traer beneficios al pueblo venezolano. También el señor Caballero, hablando de este tema de la vialidad, de la conciencia que tienen que tener o que tenemos que tener todas y todos los venezolanos al momento de estar frente a un volante o incluso para cruzar una calle. Bueno, hay normas que se deben cumplir y en eso está trabajando el Estado venezolano. Sobre todo para el tema de los motorizados. Véanlo, vamos a compartirlo. Bueno, estamos aquí porque, se está desarrollando un cambio bien interesante en todo el tema del tránsito. Me acompaña William Blanqui, quien es vicepresidente del INTT. Gracias por estar con nosotros. Y un poco de qué se trata ese cambio, el tema del respeto al semáforo, el tema de los motorizados tan importantes. ¿Qué se está haciendo aquí en este momento? Buenos días, nos encontramos en el cuadrante P05 de Petare, en la avenida Francisco de Miranda, al frente de nuestra sede, como es el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Nos encontramos haciendo un operativo de concientización a los motorizados, donde se le está solicitando el carnet de circulación, la licencia, certificado médico y el uso protector del casco. Que eso lo que nos va a garantizar es que cuando tenga un accidente, salvar vidas, ya que es el casco protector. Es un proceso, digamos, de concientización, básicamente, de revisión de documentos, de chequeo de seriales, le pregunto. Sí, de chequeo de seriales también. Igualmente, el que tenga alguna infracción, pasa un aula vial donde se le da una charla y se le orienta. Igualmente, se le hace un llamado a todos aquellos motorizados para que el que no tenga su documento de regla pase por nuestra sede, que están a nivel nacional, y podamos ponerlos en regla a todos. Hay un aspecto importante y es que muchísima gente a través de las redes sociales me han escrito y hablan sobre el tema de la venta de las motos, ¿no? Se ha generado un tema allí donde en el tema de la documentación alguna gente ni siquiera lo hace, sino vende una moto como quien está vendiendo un velocípedo, una bicicleta. ¿Cuál es la información que nos puede dar en torno a esa materia? ¿Cuál es la documentación que se agiliza y se facilita para que esto sea un proceso legal? Por su seguridad y no hayan ser estafados, tienen que dirigirse a un comando de tránsito del Cuerpo de Policía Nacional
de investigación de vehículos, el cual le va a hacer una revisión que va a constatar que los seriales están en regla. Pues esa revisión, el título original y la copia de la cédula del comprador y del vendedor se dirigen al SAREN para que le hagan una notaría. Después pasan a nuestra sede para regularizar y registrar el vehículo a nombre de la persona que lo está adquiriendo. Eso del tema de los directos, eso está eliminado, eso es ilegal. Eso es ilegal porque mucha gente ha sido estafada, que tiene un vehículo que la persona se fue para el exterior y cuando regresa pone el vehículo que fue hurtado o robado y entonces la gente queda estafada porque le entregan el vehículo al que aparece en el título, que es el propietario. ¿Cuáles son los documentos que debe tener en regla un motorizado para transitar? Cédula, su licencia. Debe cargar la cédula de identidad, licencia, carnet de circulación del vehículo y el casco protector, que es obligatorio. Y no exceder la capacidad de la motocicleta, que son 2 pasajeros. Gracias, hermano. Blanquín, vicepresidente del INTT. Me acompaña el diputado Kelvin Maldonado. Este acompañamiento que hace la Fuerza Motorizada a este proceso, cuéntenos. Bueno, aquí nos encontramos un gran equipo de trabajo acompañando a la institución del Estado en materia de concientización de nuestros hermanos motorizados. Bueno, yo soy un diputado hoy en día gracias a la Revolución Bolivariana, nuestro comandante Chávez, que despertó esa conciencia de nuestros hermanos motorizados y motorizados a nivel nacional. Invitamos que ya en los próximos días vamos a implementar el plan aquí en la oficina del INTT en la California, donde le vamos a colocar la placa amarilla, que sea mototaxista, y al que no, su placa tricolor, que el que la use particularmente. Entonces, hermanos motorizados, que estén atentos todos, que ya vamos a impulsar ese plan en favor de todos ustedes, de la mano del instituto, al cual agradecemos pues con este nuevo nombramiento del presidente y vicepresidente, un hermano como el compañero William Blanqui, que siempre ha estado de la mano con nuestro sector. Bueno, ahí está, importante la información para los amigos motorizados, que se acerquen este tema de verificación, actualización de los datos, porque es importante, ¿no? Estar al día con la ley, sobre todo la educación vial. Amigos, nos despedimos. Gracias como siempre por su sintonía, por habernos acompañado siempre con una sonrisa. El que obra bien, le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.